Pues gracias por estar acá y pues tenemos que organizarnos. Voy a hacer un pequeño recuento, pero no mucho. Necesito tocar algunos temas importantes que creo que necesitamos conocer. Voy a empezar. Entre 1936 y 1938 se dio uno de los conflictos laborales de más calado en el país. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, luego de una intensa lucha, el 3 de noviembre de 1937, presentó su pliego petitorio a las diversas empresas petroleras asentadas en el país, todas privadas y extranjeras. El sindicato buscaba conquistas de carácter general para toda una rama industrial y no solo para una empresa. Entre las exigencias se encontraba la reducción de la jornada de trabajo, 40 horas de trabajo con el pago de 56 horas. La Constitución marca que son 48 horas semanales. 16 días de descanso obligatorio solo por celebraciones, más vacaciones pagadas de al menos 25 días al año hasta 60 días, 2 meses según la antigüedad. Pensiones, fondos de ahorro, becas para trabajadores y sus hijos. La petición que el sindicato no pensaba negociar era el aumento salarial. En términos redondos exigían un total de 28 millones de pesos anuales. Obviamente las empresas lo aceptaron, por lo que los obreros estallaron la huelga en todo el sector el 28 de mayo de 1938. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente. 2 días después, el 30 de mayo, pero los obreros la mantuvieron 10 días, afectando de manera severa las actividades económicas del país por la falta de combustible, o sea, afectaron a terceros. La Junta ordenó que se levantara la huelga e hizo peritajes para evaluar si el aumento salarial era procedente. El peritaje mostró que era posible hacer un aumento de 26 millones de pesos anuales en total. El petróleo era una rama industrial muy rentable y la Junta dictó su fallo a favor de la clase trabajadora por esa cantidad. El 18 de marzo, las compañías petroleras accedieron a las peticiones de los trabajadores. ¿Pero qué creen que pasó ese día? ¿No se acuerdan? Llegó la expropiación petrolera, la decretó Lázaro Cárdenas, bajo los sacrificios del discurso nacionalista de Lázaro Cárdenas. El pliego petitorio del sindicato se iba por tierra. El cardenismo golpeó brutalmente la organización de la clase trabajadora. Según estudios, de haber triunfado, los petroleros le habrían arrancado a la empresa casi el 50% de las ganancias. La promesa de que con Pemex las cosas mejorarían fue solo una artimaña cardenista para desarmar la organización que habían alcanzado los obreros. Bueno, pero ¿por qué me interesa compartirles este ejemplo? Por la intromisión que una y otra vez han hecho los gobiernos en las organizaciones de la clase trabajadora para controlarlas e impedir una exigencia central, el aumento salarial sustantivo. Esta situación no solo se ha presentado con gobiernos represores o abiertamente de derecha, sino también con los gobiernos que se dicen de izquierda o progresistas. El cardenismo, siendo un gobierno con aparentes tintes socialistas, retomó políticas laborales provenientes del fascismo italiano, como la creación de centrales sindicales únicas. Recordarán que con Cárdenas se formó la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Las narrativas oficiales han ocultado todos los mecanismos de control sindical que a lo largo de nuestra historia han impuesto gobiernos y patronales, haciéndolos pasar por triunfos de la clase trabajadora. 2 ejemplos que perduran hasta nuestros días, los voy a dar a continuación. 1. Las juntas de conciliación y arbitraje se fundaron en 1927. Nacieron del pacto entre el presidente Calles y el chavismo sindical encabezado por Luis N. Morones, quien fuera secretario general de la CROM, que es la Conferencia Regional Obrera Mexicana. Esta fue la primera central oficial creada en el gobierno de Venustiano Carranza para controlar la lucha obrera que emergió durante la Revolución Mexicana. Control que se afianzaba con el nacimiento de las juntas. A través de ellas, el gobierno podía entrometerse en asuntos que les competían a los trabajadores, desde la creación del sindicato y su registro, hasta las negociaciones, sobre todo salariales, de los sindicatos oficiales con la patronal a espaldas de la clase trabajadora. A esto después se le conoció como tripartito, un acuerdo entre patronales y sindicatos a espaldas de la clase trabajadora. Y obviamente negociaban con los sindicatos charros. Otro caso fue la creación en 1940 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que Cárdenas legó a su sucesor, Miguel Ávila Camacho. Aunque la exigencia de crear esta secretaría provenía desde antes de finales de los 20 por la misma CROM,
Una de sus labores para intervenir en la organización de la clase trabajadora era de otorgar y quitar mayorías sindicales, lo cual se complementa con una cláusula establecida en la Ley Federal del Trabajo que otorga la titularidad del contrato colectivo al sindicato mayoritario. Y aquí hay otra persona, que Vicente Lombardo Toledano, otro personaje afín al sindicalismo charro, estaba cercano a los gobiernos, que la narrativa ha querido hacer pasar hasta por marxista, pues era uno de los artífices de esta cláusula. Es decir, por esa vía el gobierno imponía sindicatos charros en las empresas para obstaculizar las organizaciones de la clase trabajadora y su diversidad, porque era mayoritario y solo valía el que era más. Estos fragmentos de historia que estoy contando tienen la intención de mostrar los mitos que se han arraigado en nuestra conciencia y el daño que causan si los seguimos manteniendo, porque se suele creer que la ley nos respalda y por lo tanto es el camino que tendríamos que seguir, siendo que parte de ella está diseñada para proteger al gobierno y a las patronales. Por supuesto, no estoy diciendo que hay que delinquir, como algún malintencionado podría pensar. Lo que me interesa mostrar es que son los mismos gobiernos y las patronales los que han estado violando la ley, violando derechos humanos de las personas trabajadoras. Basta otra terrible anécdota. Tras la conclusión de la Revolución Mexicana, a pesar de la derrota de los intereses de la clase trabajadora que abanderó Francisco Villa y sobre todo Emiliano Zapata, la efervescencia obrera iba en aumento, enriquecida con dos alas. Una proveniente del anarquismo, ya saben que ahí estaba la influencia directa de los Froles Magón, y otra, a que no saben de dónde venía la otra, del catolicismo. La primera tuvo influencia en la formación de la Confederación General de Trabajadores, que se fundó en 1921. La segunda se creó en 1922, la Confederación Nacional Católica del Trabajo, así se llamaba. Para deshacerse de esta segunda, que comenzaba a tener mucha influencia, me parece que tenía alrededor de 80,000 afiliados organizados, trabajadores organizados, la CROM atizó lo que luego se va a conocer como, ¿qué creen? ¿Conocen la Guerra Cristera? Ah, bueno, pues ahí está su origen. El conflicto entre el gobierno y un sector de católicos reaccionarios. La CROM impulsó un sector de estos sacerdotes, en particular se conoce su nombre, José Joaquín Pérez Buda, un ampón que estuvo golpeteando a la Confederación Católica. Una de las consecuencias terroríficas de la Guerra Cristera fue que al concluirla, no quedó rastro del sindicalismo católico, pues ya no lo conocemos, pero sí quedó, adivinen qué, una ley, una cláusula que dice que los sindicatos no se pueden meter en asuntos religiosos. Pues se creó por ese momento, por esa relación. Bueno, ya ahí tenemos un golpe muy duro al sindicalismo, pues en este caso quizás a lo mejor no totalmente radical, pero el sindicalismo auténtico. La historia de luchas es larga, heroica unas veces, trágica otras. Lo que me interesa resaltar en este recuento que acabo de hacer es la traición que gobiernos y el mal llamado sindicalismo han hecho contra la clase trabajadora. A la larga, esos mismos organismos sindicales, entre comillas, fueron denominados por delincuenciales, convirtiendo el sindicalismo charro y sus dirigentes como Fidel Velázquez en algo que ahora se empezó a denominar sindicalismo de protección patronal y sindicalismo delincuencial, pues sus dirigentes cometen actos criminales. Ya está tipificado, de hecho está en el Código Penal, pero no los meten a la cárcel: extorsión, portación de arma, amenazas, fraudes fiscales, hasta homicidio, asociación delictuosa, narcotráfico y secuestro. Bueno, en eso está este supuesto sindicalismo. Tanto el charrismo como el sindicalismo de protección patronal, convertido en delincuencia organizada, históricamente nunca han organizado un solo trabajador, se han dedicado solo a afiliar. Por eso se distingue ahora entre afiliación y organización. La afiliación es el modelo que se ha usado para ese control sindical. Eso explica por qué incluso de los mismos trabajadores sindicales, si lo conocemos, no saben qué es organización. Y nosotros lo sabemos, y han hablado con los compañeros de base, no tienen ni idea qué es eso de cerrar calles, de hacer artículos, de ponerse en acción, porque solo están afiliados, vienen de una tradición del sindicalismo charro. Bueno, y con lo siguiente voy a concluir, porque me interesa esto, ¿no? Nosotros aquí no estamos para gestionar sus bases, ni para hacer pases de lista, mucho menos clientelas ocultos a alguna personalidad, porque eso fue lo que ha hecho este sindicalismo ampón del AMPA y delincuente. Bueno, pero ¿qué es la organización? Porque es lo que nosotros proponemos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos invitando a que se sumen. Podría decir que la organización tiene en el fondo la voluntad. Esta no necesariamente se deriva de sesudos análisis. La voluntad consiste en querer estar dispuesto a cambiar la situación que nos oprime y nos explota para mejorar nuestras vidas.
Sin la voluntad, lo digo de una vez, no vamos a conseguir nada, porque necesitamos esa voluntad para hacer, para asistir a una manifestación, para escribir, para denunciar, para actuar, porque nosotros no pensamos llevar acarreados, sino hacer cosas por convicción. A la par, esa voluntad ha estado vehiculizada, se ha hecho verosímil y transmitible mediante cuerpos teóricos diversos: el anarquismo, el sindicalismo católico, los marxismos y diversas ideologías que son un signo de salud organizativa. Así que anoten, tendremos que buscar una manera de no autodestruirnos, porque aquí las compañeras son trotskistas, yo soy marxista hegeliano. Hay unos compañeros que no son ni uno ni el otro y no lo quieren ser, ¿no? No pretendemos imponer un totalitarismo ideológico. La agrupación Queremos Trabajo Digno está construyendo una manera de convivir, pero sin renunciar a lo que se llama independencia de clase. Nosotros no vamos a subordinarnos al gobierno ni lo vamos a defender, tal como no lo hicimos con el gobierno de López Obrador, lo que nos hubiera extinto y nos hubiera autodestruido. Con la lucha que hemos dado, hoy sabemos tres cosas. Es posible demandar al DIF por el reconocimiento de la relación laboral sin que se nos despida, como algunos aquí ya lo hemos hecho. 2, la persona trabajadora es despedida, y si alguno de nosotros es despedido injustificadamente, ya vimos que es posible que se reinstale. Aquí está Monse, y la reinstalaron en el DIF. 3, se pueden conquistar las basificaciones en el DIF, porque resulta que ya tenemos una materia de trabajo, o sea, solo que niegan las bases. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de corrupción y de cacicazgos aquí por el sindicato y por el gobierno que no las asignan. Para todo esto necesitamos organizarnos, obviamente no nos va a llegar por la mano divina de nadie. Es posible lograr, y tenemos que superar el gremialismo, ya lo dijo Monse, si no estamos unidos con otros sectores y pensamos que nada más aquí, pues no. La organización es diversa, pero necesitamos comprometernos para hacer más y aminorar los riesgos, porque obviamente se me olvida, hay riesgos, y el riesgo principal aquí es el del despido. Pero mientras más seamos y estemos mejor organizados, lo podemos impedir, como ya lo hemos hecho. Hay muchas tareas a las que propongo nos sumemos, porque la organización es obra de todos y de cada uno. Hemos hecho algunas comisiones para sacar adelante trabajos, comisiones de difusión, de redacción o de vinculación, porque también escribimos. No nada más somos máquinas que tomen lista cuando van a las marchas. Necesitamos muchas cosas, necesitamos activarnos como sujetos. Compañeras, compañeros, si seguimos delegando la organización a otras personas o relegando de manera secundaria la organización, créanmelo, no vamos a conseguir nada, no vamos a avanzar. Lo que queremos es una vida digna, ganar el tiempo libre para el ocio, para la cultura, para pasar tiempo con nuestras familias, para vacacionar, para ganar un mundo. Necesitamos organizarnos, de eso depende nuestro futuro. Gracias.